29. Libro de oración, Eduardo B. Durante los primeros años del instituto, hubo algunos ejemplos destacados de respuestas a la oración, a escala nacional. Estos fueron precursores de la oración estratégica a nivel mundial al que sería llamado el instituto en años posteriores. Dos de ellos son dignos de relatarlos. Algo que se recordará siempre es la controversia que se levantó en 1928 en relación a la propuesta de introducir el nuevo libro de oración en la Iglesia de Inglaterra. Prácticamente todos los obispos estaban de acuerdo en tenerlo, a pesar de la tendencia romanista. Y de acuerdo con los periódicos, era una conclusión inevitable el hecho de que el Parlamento lo aceptaría. Muy pocos en el país hubieran pensado que la Cámara de los Comunes lo rechazaría. Repentinamente, 2 días antes del debate en la Cámara, el Espíritu Santo le preguntó a R.S. Wells si creía que el Señor podía impedir que fuese aprobado. Si tenía fe suficiente, debía citar a una reunión aquella tarde con el propósito definido del rechazo del libro de oración. Luchó al respecto con Dios, solo, de 10 a.m. a 1 p.m. y luego citó a la reunión. Las clases de la tarde fueron canceladas. El Espíritu descendió con gran poder, y la reunión continuó hasta que el Señor le dio plena seguridad de la victoria. A la mañana siguiente, los periódicos contaron cómo la Cámara de los Lores había votado y aceptado el proyecto, pero el veto provenía de la Cámara de los Comunes, que debía votar ese día. El Espíritu dijo a R.S. Wells: continúa sin dudar. Las escenas dramáticas en la Cámara de los Comunes serán recordadas cuando, ante una gran audiencia, 1 o 2 de los miembros hablaron, como nunca lo había hecho antes, acerca de los peligros de permitir otras tendencias romanistas en nuestra Iglesia Nacional. Se informó que la atmósfera de la Cámara se parecía a la de una reunión de carácter religioso, y para asombro de todos, votaron en contra del nuevo libro de oración. Como dijo R.S., el Señor ya nos había dado la victoria la tarde anterior. Algunos años después, en 1936, sucedió la seria crisis nacional respecto al rey Eduardo B. y su proyecto de matrimonio. En esto, el Señor dio nuevamente a la facultad a tomar una posición de oración. Los periódicos de las reuniones diarias dan el siguiente relato. Diciembre 4, la noticia sobre el rey ha salido a la luz en los periódicos de la mañana, y el director nos dijo cuán serias son las condiciones. Regresamos a la tarde y rogamos al Señor que lo guiara, y le diera sabiduría y discernimiento a todos aquellos relacionados con esta crisis. Diciembre 5, día de oración en el instituto. La situación en Inglaterra está muy grave, porque se trata no solamente de nuestra tierra sino del mismo Imperio Británico. Diciembre 6, día de oración y ayuno en el instituto. Oramos por el imperio en su crisis actual. El Señor revela que es su voluntad que el rey Eduardo abdique. El señor Wells estaba como un león fuerte en la lucha, y declaró: Eduardo no debe reinar, o el Señor no ha hablado por mí. Hubo una victoria maravillosa cuando creímos en la tarde. Diciembre 7, hay acción de gracias por la victoria de ayer. Los periódicos revelan que mientras al final de la semana pasada el rey estaba desafiando la oposición, ahora está ansioso de hacer solo lo que sea mejor para el imperio. Diciembre 9. Fe de parte del Señor para ayudar al rey Eduardo a tomar una decisión de acuerdo con la voluntad de Dios, y que su alma sea bendecida. Diciembre 10, volvimos a las 2:30 de la tarde para pedir al Señor que controlara el país, ahora que se conoce la noticia de la abdicación del rey Eduardo B. Diciembre 11, damos gracias por esta seguridad de parte del Espíritu Santo. El Señor ha salvado el imperio, y levantó el nivel de vida en nuestra amada patria. El instituto tenía un número creciente de amigos en Gales del Sur, muchos de los cuales eran visitantes frecuentes recibiendo gran refrigerio espiritual de las reuniones y la comunión. Muchos eran fieles ayudadores con las finanzas. A algunos de ellos, R.S. también les pudo ministrar en cosas tanto prácticas como espirituales. Un hombre, quien había sido amigo del instituto desde su fundación, estaba pasando por unos problemas muy difíciles en su negocio. Sus acreedores lo estaban presionando, y un día desesperado, pidió al señor Wells que orara para que el Señor quitara las ruedas de sus carros. Ex. 14:25. R.S. halló que este amigo estaba a punto de cerrar puertas y abandonarlo todo. ¿No vas a hacer tal cosa?, le dijo. ¿Qué pasará con tus hijos? Lo llevó al banco y arregló para que se aclarase todo lo necesario. Desde ese día en adelante empezó a prosperar y ha sido el medio para traer mucha bendición al instituto durante muchos años. Hubo otro amigo del instituto, un diácono de su iglesia,
quien tenía por costumbre venir a las reuniones. Sus negocios descendieron y vino con el corazón muy apesadumbrado para hablar con Res y pedirle que orara. Un día el señor Owell fue a su hogar y halló que todo había sido embargado. La madre y la hija estaban llorando, pero el Señor le indicó a su siervo que les dijera que él supliría para todas las reclamaciones que había sobre ellos. Las lágrimas se convirtieron en lágrimas de gozo. En otra ocasión, el señor Owell estaba orando por una cierta suma de dinero, la cual necesitaba ese mismo día. Había una mujer que siempre le daba esa cantidad en esta época particular, antes del plazo. Ella llegó aquel día y trajo la liberación, pero él podía ver que estaba abatida. Ella le dijo que su yerno estaba en un gran problema, y que había un caso de acusación en la corte por crimen contra él. Si había cometido el crimen y era hallado culpable, sería puesto en prisión. El caso sería dilucidado en una semana, y ella no podía dormir. Deseaba que Res hablara con el Señor al respecto y le dijera si iba a ser puesto en prisión o no. He orado por este dinero y ella lo trajo, dijo él. Eso puede influenciar mi opinión. ¿Me podría decir el Señor si era culpable o no? Pensé, si es culpable el Señor no lo liberará. Por otro lado, si no lo era y estaba en peligro de ser condenado. ¿Podría librarlo el Señor? Fui a mi cuarto y estuve allí por largo rato. Después de mucha oración, el Señor me dijo, él no es culpable y será liberado. Entonces, le pregunté a ella, ¿te envió el Señor hoy? ¿Te dijo el que yo te daría el resultado? Sí, dijo ella. Entonces respondí, si deseas llorar, llora todo lo que quieras antes de que te lo diga, pero después, no derrames ni un lágrima. Él no es culpable, y será dejado en libertad. Para sorpresa de ellos, el jurado no pudo ponerse de acuerdo y tuvieron que posponer el caso durante 2 días. Luego, cuando fue reasumido, el juez halló a uno de los testigos diciendo una historia diferente a la que contó anteriormente. La acusación se derrumbó y el hombre fue absuelto, expandiéndose la noticia por toda la ciudad.